proyecto Micro to Health, que quiere decir microorganismos para la salud, y en el caso nuestro específico para la salud de las plantas y del suelo, es un proyecto que venimos desarrollando junto con el Julius Kühn de Alemania, y el objetivo es identificar aquellos microorganismos que están cumpliendo funciones benéficas para el suelo y para las plantas. O sea, aquellos microorganismos que nos brindan un servicio para que las plantas estén saludables, se desarrollen, y para que el suelo pueda seguir cumpliendo todas sus funciones, no solo en el soporte de las plantas que se desarrollan sobre ese suelo, sino también que provee un montón de servicios ecosistémicos como regulación del clima, regulación del agua, de nutrientes, y entre otras cosas. Es como un reservorio de biodiversidad que da muchos servicios. Como les decía, este proyecto está centrado en el estudio de las comunidades microbianas que tienen y ver el impacto o el efecto que tienen sobre el suelo y sobre los cultivos. Para eso lo que tenemos que hacer es, en primera etapa, lo que hacemos es muestrear el suelo, como estuvieron viendo hoy, que estuvieron viendo cómo se sacan unas muestras de suelo, que es con sacar pequeños cilindros de suelo, los cuales luego se llevan al laboratorio y de ahí se extraen las comunidades microbianas, ya sea haciendo diluciones de ese suelo en agua y sembrándolo en medios de cultivo, o haciendo extracción de ADN para estudiar esas comunidades microbianas. Después que tenemos esas comunidades y que las extrajimos y que las identificamos, empezamos a ver qué funciones tienen. Esos son trabajos en laboratorio, que hacemos un primer análisis de esas comunidades en función de cuál es su genoma y cuáles son los genes y las funciones que podrían estar cumpliendo, y después algunos de esos los seleccionamos y los llevamos a hacer pruebas en macetas, en el invernáculo, para finalmente esos microorganismos que fueron preseleccionados, primero en el laboratorio, luego en el invernáculo, finalmente los pocos que elegimos los traemos al campo e inoculamos el campo con esos microorganismos. Estos microorganismos que nosotros estamos seleccionando, dentro de un tiempo, luego de un desarrollo y de más estudios, son como la fuente para el desarrollo de bioinsumos, o sea, insumos de uso agropecuario de origen biológico. Estos bioinsumos, que pueden ser semejantes a lo que uno como persona en los probióticos y los prebióticos que le dan en la medicina humana, es semejante a lo que pasa a nivel agropecuario. Son microorganismos seleccionados, formulados y preparados de determinada forma, los cuales, aplicados a un cultivo o al suelo, promueven el desarrollo de determinadas funciones. O sea, mejoran la nutrición de la planta, favorecen la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ayudan a la formación de agregados del suelo, ayudan a que la captura de carbono sea mejor, al ciclado del carbono. Esos son esos bioinsumos que podríamos estar usando. ¿Qué diferencia tienen con los fertilizantes o con los fitosanitarios que normalmente estamos acostumbrados a usar? La diferencia es su origen. Estos bioinsumos son de origen biológico y son microorganismos, son seres vivos que estamos nosotros incorporando al sistema, mientras que los fungicidas, los insecticidas, fitosanitarios, herbicidas o fertilizantes son productos de síntesis química, rehechas por el hombre. Unos pueden decir que tienen funciones semejantes, pero no es exactamente lo mismo, y lo que estamos haciendo con el uso de bioinsumos es fomentar los ciclos biológicos naturales ayudados por estos microorganismos que nosotros estamos incorporando al sistema. Nosotros en este momento en el proyecto estamos en el inicio de la segunda fase. La primera fase duró unos 4 años y en esa primera fase nosotros lo que hicimos fue estudiar cómo era la composición o cómo estaba compuesta, cómo estaba organizada la comunidad microbiana del suelo, en función de distintos manejos. Un manejo tradicional, un manejo menos tradicional, con enmiendas orgánicas, o sea, agregado de compost al suelo, un manejo con fertilizantes químicos, con laboreo convencional o con laboreo reducido. Bueno, esos manejos generaron comunidades diferentes.
llevaron al desarrollo y el establecimiento de comunidades diferentes. Lo primero que hicimos fue estudiar esas comunidades y ver cómo estaban compuestas. Vimos que eran diferentes, que tenían funciones diferentes y que nos podían dar explicaciones diferentes de lo que estaba pasando, y en función de los que pudimos sembrar y cultivar in vitro, ahora estamos estudiando en profundidad cada uno de esos microorganismos aislados, con estudios genéticos, con estudios de cómo funcionan, cómo se comportan. Esa primera etapa ahora de esta fase B, diríamos, del proyecto, va a llevar 2 años para caracterizar y estudiar todas esas comunidades más en profundidad. Después de eso vamos a estar seleccionando aquellos que vemos que son compatibles. Es otro año más, para después ir al campo y a los invernáculos a probar cómo es que funcionan en un sistema casi real, como es un invernáculo en maceta con suelo traído del campo y plantas que son comunes, avena, tomate, que plantamos nosotros en el campo normal. Y en el último año, que es el 4.º año, recién vamos a inocular en el campo y a ver qué respuesta tenemos. Este es un proyecto a mediano plazo. En el 4 años vamos a poder ver si lo que seleccionamos funciona. Para después desarrollar más a fondo esos bioinsumos, se necesitarían 4 o 5 años más para poder completar el trabajo. Lo que sí nosotros estamos viendo es que, como todo proyecto de mediano y largo plazo, tiene etapas intermedias y etapas finales. Intermedio, ya vemos que con el manejo tenemos comunidades distintas y que vemos la respuesta distinta de las plantas. Y ya podemos empezar a dar sugerencias o algunas recomendaciones a los productores de qué es mejor hacer y qué no. A mediano plazo vamos a poder seleccionar un conjunto de microorganismos como potenciales candidatos para el desarrollo en 5 o 10 años de bioinsumos que puedan estar disponibles a su venta o a su distribución mediante otros canales. La cooperación con el JKI viene de largos data. Es una cooperación. Primero, yo empecé a relacionarme con ellos a través de una pasantía que hice como estudiante con Cornelia Smala, que es la doctora profesora de allí, que ahora está retirada, pero que sigue siendo parte del proyecto. Y después de eso, por inquietudes semejantes, empezamos a hacer, bueno, acá este tema sería bueno, es interesante estudiar las comunidades. A los dos grupos, tanto de Alemania como de aquí de Uruguay, nos interesaba profundizar y entender más cómo es que funcionan esas comunidades microbianas, y teníamos la suerte de disponer de estos experimentos que donde hoy estamos de largo plazo, en donde sabemos qué es lo que se ha hecho, cómo se han manejado a lo largo de muchos años. Entonces la idea fue estudiar esas dos cosas, y hemos trabajado siempre a la par, haciéndonos preguntas en conjunto y tratando de responderlas en conjunto. Las capacidades analíticas y de trabajo son diferentes en cada país. En Alemania, en un principio, tenían una capacidad analítica de laboratorio mayor que nosotros, y nosotros teníamos la gran ventaja del trabajo del campo, y con eso nos complementamos. Y de ahí fuimos avanzando y fuimos creciendo juntos. Hoy, en esta nueva fase del proyecto, que es la Micro2Health, tenemos los mismos experimentos, los estamos repitiendo en los dos países, en el invernáculo en Alemania, en el invernáculo acá, con la diferencia que allá en Alemania trabajan con suelos de Alemania y acá en Uruguay con los suelos de Uruguay, pero trabajando con las mismas comunidades microbianas. Y lo que queremos ver es si esas comunidades tienen un comportamiento universal o, como a los futboleros les gusta, la ventaja del local es mayor. Entonces, queremos ver si se comportan igual en Alemania que en Uruguay cuando están trabajando en suelo que es ajeno a los microorganismos o en el suelo en el cual fueron seleccionados. Y queremos ver cuál es la respuesta de las plantas, si ayudan al crecimiento, si ayudan a sus defensas, si ayudan a que toleren mejor la falta de agua, el estrés hídrico, que es un desafío que se nos viene a todos, si tienen mejor tolerancia al estrés calórico, que también es un desafío para todos. Porque estas comunidades microbianas, al igual que en las personas, vendría a ser como el segundo genoma de la planta. En las personas y en los seres humanos se dice que la flora intestinal es el segundo cerebro. En las plantas, los microorganismos, las comunidades microbianas asociadas a las raíces o hacia la rizósfera, vendrían a ser el segundo genoma de la planta. Entonces, si nosotros podemos trabajar y entender cómo funciona eso y ayudar a que tengan una mejor función,
podremos llegar a colaborar en tener una mejor producción, unos alimentos de mejor calidad, con menos dependencia de insumos químicos y tener mejor tolerancia al estrés hídrico y al estrés calórico, que son demandas por el cambio climático que nos afectan a todos, no solo en Uruguay, sino también en Alemania. Entonces, esta cooperación es trabajar a la par unos con otros, con los recursos que cada uno tiene y con las potencialidades analíticas y de trabajo que cada uno tiene. El proyecto busca tener resultados en dos niveles. Por un lado, tener resultados para la academia, diríamos, para entender mejor cuáles son los procesos y las funciones biológicas que se dan en el suelo, pero también tener resultados que sean entendibles y trasladables a los productores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir dando respuesta a los productores de cómo manejar sus sistemas y cómo manejar sus cultivos. Una primera respuesta que le podemos dar es, nosotros vimos que con el manejo que se hacía, si uno hacía fertilización química o se hacía fertilización orgánica con compost, eso llevaba a que el suelo evolucionara y que se desarrollaran comunidades distintas, y eso se refleja en que los cultivos se manifiestan de forma diferente. Entonces, hoy, sabiendo eso, sé que si un productor tiene un énfasis muy grande en producción con un laboreo convencional y uso de fertilizantes químicos, van a dominar un conjunto de microorganismos que están adaptados a vivir con bajos alimentos. Entonces siempre va a estar dependiendo de agregar fertilizantes. Por otro lado, si yo veo y yo estudio las comunidades que están en un suelo con compost, y lo hemos comprobado, dominan otras comunidades que están adaptadas a trabajar y a degradar la materia orgánica y a brindar alimentos a las plantas de forma más escalonada, más continua y a partir de esos sustratos que están en el suelo. Entonces, lo que nosotros podemos hoy decirle a los productores es que gradualmente hay que ir cambiando su forma de producir y dejar de depender tanto de los productos químicos para ir incorporando de a poco materia orgánica al suelo para que esos microorganismos puedan empezar a desarrollarse, establecerse y brindar sus funciones. Si yo hago eso de golpe, voy a tener muy malos resultados, que son a veces los problemas que pasan. Quiero de golpe de pasar de usar fertilizantes químicos a usar fertilizantes orgánicos y no tengo esa comunidad microbiana que me acompañe el proceso. Entonces, una primera lección que tenemos es cambios graduales. ¿Cambios posibles? Sí, pero con el tiempo. Después también si uno dice, bueno, pero esto es para los productores, pero también en el largo plazo quiero tener productos que yo pueda ayudar a los que están en ese suelo más degradado o acostumbrado a comunidades microbianas dependientes de los fertilizantes químicos a acelerar el proceso gradual. Bueno, ahí son esos inoculantes o esos bioinsumos que, seleccionados a partir de las comunidades que funcionan en un suelo con buena materia orgánica, un suelo vivo, con una buena actividad, yo los agregue al suelo más degradado y puedan acelerar ese proceso de recuperación. Entonces ahí tenemos las dos cosas. En el corto plazo, recomendaciones y sugerencias para los productores, y más a mediano y largo plazo, sugerencias de potenciales microorganismos para el desarrollo de bioinsumos que puedan acelerar ese proceso de reconversión de la agricultura. Para mí un tema importante de estos proyectos de cooperación y de colaboración es la riqueza de personas que participan, la riqueza de visiones, porque acá tenemos en estos trabajos participando gente que viene de la formación de la fisiología de las plantas, de las ciencias del suelo, físico-químicas, de la ecología microbiana. Tenemos gente que también va a estar asociada probablemente a la industria del desarrollo de bioinsumos, pero también, y que no es menor y que es fundamental para entender nosotros, están las opiniones y los aportes de los productores. Entonces, el cruzar la información de todos y el poder observar en estas plataformas que tenemos de investigación a campo, con el respaldo y el apoyo de la investigación más detallada de laboratorio, nos permiten en relativamente mediano y corto tiempo tener muy buenos resultados y poder dar respuestas al sector productivo y a entender los procesos que están debajo de nosotros y que sostienen nuestra vida, que es todo lo que ocurre en el suelo. Entonces, para mí eso es una de las cosas más
más importante de estos proyectos de cooperación y que son tanto de grupos de investigación nacionales como internacionales.